Mucho se habla de que la fe es la creencia en algo sin evidencia, y es que científicos connotados, personas de influencia, dan esta definición y nos dan a entender que no hay ningún sentido en tener fe en Dios. Qué equivocados están. Si es que realmente queremos tener la verdadera definición de fe, tenemos que ir a los tiempos de Jesús y de los apóstoles y entender qué querían decir ellos cuando hablaban de fe. Y no solamente ellos, sino que también los griegos de ese entonces. Por ejemplo, Aristóteles, cuando él hablaba acerca del verdadero fin de la retórica, él decía que era crear pistis. Esa es la palabra fe que se usa en la Biblia. Pistis, del griego koiné, que quiere decir lealtad, confianza, seguridad. Y eso también era lo que pretendía Aristóteles con la finalidad de la retórica, crear confianza en su público, argumentándole lo que él quería demostrar. Ejemplos también hay como en la Ilíada, donde Glauco y Diomedes firmaban un acuerdo, un pacto, donde se usa la palabra pisto santo para fijar este acuerdo. La burguesía griega hacía muchos acuerdos donde usaban la palabra pistis. Ellos hacían pistis para sellar tratos, que podía ser desde darse la mano hasta dejar alguna señal, alguna prenda o alguna cosa que identificara que en ese momento se había sellado un acuerdo. Podemos ir también a los ejemplos de la Biblia. Vamos al libro de Hechos, por ejemplo, y vamos a leer nuestro primer caso. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y mira qué interesante si leo este mismo versículo en una versión de Biblia textual. Por cuanto ha establecido un día en el cual va a juzgar a la humanidad con justicia, por medio del varón que designó, presentando a todos garantía de ello cuando lo resucitó de entre los muertos. Este versículo usa exactamente la palabra pistis. Dice que presentando a todos pistis de ello cuando lo resucitó de los muertos. Este versículo muestra exactamente lo que significa la verdadera fe y la verdadera definición de ella. ¿Qué significa? Creer en algo basado en la evidencia. En particular, estaba diciendo este versículo de que nosotros podemos tener garantía de que un día Dios va a juzgar al mundo con justicia porque tenemos, ¿qué cosa? La garantía de que Jesús resucitó entre los muertos. Jesús y su resurrección es nuestro cheque, es nuestra seguridad de que en un día no muy lejano, Jesús va a juzgar a todos con justicia. Y ese es el verdadero significado de la fe. Y siempre lo ha sido. Y a lo largo de la Biblia no hay ningún solo verso que exprese lo contrario. La fe significa pistis. Y pistis significa lealtad, confianza, seguridad. Vamos entonces a algunos otros ejemplos. Podemos incluso ver cosas que a ti te suceden. Nosotros vivimos en una vida basada en la fe de las cosas. Tenemos fe, por ejemplo, en el dinero. ¿A qué te refieres con eso? Bueno, para que existiera el dinero, para que comenzara a existir y nosotros dejáramos de hacer simples trueques de yo te doy 5 ovejas y tú me das 20 kilos de manzana, tenía que haber un sistema monetario, un pedazo de metal, o hoy en día un pedazo de papel o un pedazo de plástico, en el cual la humanidad tuviera confianza de que si ellos recibían eso de pago, también podían pagar por ello. Debían tener pistis. Así también, yo puedo salir a la calle confiadamente de que nadie me va a atacar porque tengo pistis, confianza, basado en mi experiencia anterior, de que no va a aparecer en general el 99% de las veces una persona para atacarme. Y no solamente porque la gente sea buena sino, a per se, sino porque también hay leyes que me protegen a mí para poder estar tranquilo en la calle. Así funciona pistis, así funciona la fe, la certeza de algo basado en la evidencia previa pasada. Y es que podemos seguir hablando de muchos ejemplos. También está el caso de Pedro cuando en Hechos capítulo 2, él le dice a los creyentes que deben creer en Jesús, no por una fe sin evidencia, por una fe ciega, sino que
En Hechos capítulo 2, Pedro da 5 razones por las cuales debemos creer en Jesús. Habla acerca de las profecías referentes al Mesías, acerca de los milagros que realizó Jesús mientras Él estuvo en su ministerio aquí en la tierra. Habla también que debemos creer en Jesús por su resurrección, por el testimonio de otros y también por el milagro de las lenguas de fuego. Pedro llama a que nosotros debemos creer, le llama a todas las personas en su entorno que debemos creer en Jesús porque Jesús dio buenas razones para creer en Él. Nuevamente, debemos derrumbar una vez por todas que fe es creer en algo sin evidencia. Lo que hemos visto hasta ahora y lo que seguiremos viendo es que es completamente lo contrario. Fe es la lealtad en Dios basado en nuestra experiencia pasada. Otro ejemplo fantástico es las relaciones que tuvo Jesús con sus discípulos y las personas que sanó. En particular hay una historia que a mí me encanta donde Jesús se encuentra con un paralítico y Él le pregunta a todos, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O toma tu camilla, levántate y anda? Sí, probablemente te diste cuenta. Lo más fácil que uno puede decir es tus pecados te son perdonados porque ¿quién puede decir si realmente ocurrió o no? No es un cambio visible. En cambio, hay que tener mucha confianza, hay que ser muy osado para decirle a un paralítico, toma tu camilla, levántate y anda. Y eso es exactamente lo que hace Jesús. Jesús dice, entonces, para que también sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, es que te digo, toma tu camilla, levántate y anda. La gente podía saber, ahora tenía la evidencia de que si Jesús tenía el poder de sanar a un paralítico, tenía poder también de sanar pecados y de perdonarlos. Hay otro ejemplo donde Jesús se encuentra con un centurión y donde también Jesús se encuentra con una mujer con flujo de sangre. Ambos habían escuchado hablar de Jesús. Habían escuchado de que Él probablemente era el Mesías y que Él sanaba a quienes se lo pedían. Ambos en situaciones completamente distintas. Primero el centurión y luego la mujer se acercan a Él. El centurión manda primero unos siervos a decir que no es digno de que Jesús lo visite en su casa y que si Él solamente lo manda, Jesús podría sanar a su siervo. Y Jesús lo alaba y dice, no he hallado en Israel tanta fe como en este hombre. Y cumplió el pedido del centurión. A distancia cumplió y hizo exactamente lo que el centurión creía que Jesús podía hacer. Jesús premió la confianza que el centurión había tenido en la evidencia, en los testimonios que el centurión había escuchado. Y lo mismo sucedió con la mujer. La mujer escuchó hablar de Jesús, había gastado todo su dinero en otros médicos, pero escuchó que Jesús tenía la capacidad de sanar. Y ella pensó dentro de sí misma, si tan solo toco su manto, seré sanada. Y Jesús premió su lealtad con la evidencia que esta mujer tenía en cuanto a los testimonios de otros y fue sanada. Qué interesante. Toda la Biblia, nuevamente quiero decirte y quiero que esto quede muy y quede extremadamente claro, toda la evidencia de la Biblia muestra que la fe es la creencia en la evidencia que Dios nos ha dado. Y ¿sabes? Eso también nos pasa a ti y a mí. Yo creo que a lo largo de la historia de la iglesia, la mayoría de nosotros ha entendido mal este concepto, pero sin embargo lo ha aplicado bien. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros hemos creído toda nuestra vida que la fe es ciega. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de nuestra experiencia cristiana, podemos hablar de experiencias, aunque subjetivas, experiencias reales, en las cuales nosotros hemos visto que Dios nos ha cambiado nuestro carácter o hemos tenido encuentros donde hemos sentido que Dios nos ha visitado. Y a pesar de que hemos entendido mal el concepto, lo hemos aplicado bien en nuestra vida. Y así también ha funcionado a lo largo de toda la Escritura. Marcos capítulo 6 dice que Jesús en una cierta ocasión no hizo milagro por la falta de fe de ellos. En ninguna parte de la Biblia se muestra de que Jesús premiara una confianza ciega basada en la falta de evidencia. Siempre Jesús y en la historia de la Biblia se muestran evidencias razonables para creer de que Jesús podía hacer o Dios podía hacer lo que Él decía que haría. Ahora bien, siempre que hablamos de la fe,
surgen muchas preguntas y hay muchos versículos clave donde se nos menciona de que hay buenas razones para pensar que la fe es ciega. Y quiero abordar varios de ellos para que no nos quede ninguna duda lo que realmente es la fe. Una lealtad basada en la evidencia y no una creencia ciega. El primero de los versículos que quiero mencionarte es lo que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 7, donde él dice, porque por fe andamos, no por vista. Imagínate que yo voy a mi médico y él me dice, ¿sabes qué, Cristóbal? Tú tienes cáncer. Y yo digo, pero ¿cómo puede ser? Si yo me siento bien, yo puedo correr, yo puedo saltar, puedo jugar un partido de fútbol y no me pasa absolutamente nada. ¿Qué es lo que yo voy a decidir? ¿Voy a andar por fe, creyendo lo que el médico me dice, con la confianza al que él me dice? ¿O voy a andar por vista a lo que yo estoy viendo que sucede a mi alrededor? Eso es tremendamente interesante y eso es lo que realmente se refiere Pablo. Si nosotros leemos todo el contexto, nos vamos a dar cuenta de que Pablo está hablando de esto. Debemos tener fe en el encuentro de Jesús a pesar de cómo deba ser el presente, a pesar de que el presente nos muestre de que las cosas no van bien, debemos creer que Dios está con nosotros. Y eso fue lo que hizo Jesús. Jesús debía creer, sobre todo en sus últimas horas de agonía antes de la cruz, de que Dios estaba con él, a pesar de que todo el entorno le decía y le mostraba que Dios lo había abandonado. Cristo, en ese momento también, él debía andar por fe y no por vista. ¿Una fe ciega? No, porque él tenía buenas evidencias de saber de que Dios estaba con él. Ejemplos como su bautismo, donde escuchó la voz de su padre que dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. La transfiguración, donde él tuvo un encuentro completo con Dios, y muchas otras ocasiones donde él tenía la plena certeza que él estaba con Dios y que tenía plena evidencia de que a pesar de que por vista viera que Dios lo había abandonado, de facto y de hecho, Dios no lo había hecho. Otro versículo más, uno de los más conocidos, el encuentro de Tomás con Jesús. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y es que no hay una versión más lejana a la realidad de la fe que decir que este ejemplo es una señal de que Jesús quería que las personas no creyeran basado en evidencia. Si nosotros de nuevo vemos todo el contexto, nos vemos de que Jesús había dado buenas evidencias a Tomás y a sus discípulos de que Él había resucitado y que Él era Jesús. Si leemos todo el contexto, nos vamos a dar cuenta de que dos de sus discípulos, Pedro y Juan, fueron al sepulcro también junto con María. Vieron el sepulcro vacío. María vio a ángeles que le dijeron que Jesús había resucitado. Después, varios de los discípulos se encontraron con Jesús. María también se encontró con Jesús. Ellos le refirieron todas estas cosas a Tomás. Y Tomás no les creyó. Los discípulos, Tomás, también habían escuchado todas las profecías que hablaban de la venida del Mesías. Tomás había dormido con sus amigos, había compartido 3 años de ministerio. Es como cuando mi esposa compra las verduras semana a semana y ella me dice las verduras están compradas. Me llega incluso una notificación al celular de que las verduras están compradas. Me llama el conserje de que las verduras han llegado y yo digo, no, yo no voy a creer de que las verduras han sido compradas hasta que yo no las vea y le pegue un mordisco a una de las lechugas para comprobar que realmente las verduras han llegado. ¿No te parece loco? Tomás decidió ser terco a pesar de la evidencia razonable que había recibido. Toda la Biblia y absolutamente toda muestra que la verdadera fe, la verdadera pistis, es la lealtad, la confianza y la garantía. Todo esto es sinónimo de lo que es realmente la fe, la confianza basada en la evidencia que Dios nos ha dado. Y un ejemplo más para que nos quede diametralmente claro. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Dentro de ellos se dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y es que
Claro, probablemente muchos de ustedes ya saben cómo responder en eso porque hemos entendido lo que significa pistis. Confiamos en Dios de que a pesar de que las cosas no puedan parecer razonables hoy, tenemos suficiente evidencia del pasado, de que Dios nos ha acompañado para que en la historia presente nosotros confiemos en Él. ¿Sabes? Yo en mi vida puedo decir que tengo evidencia suficiente para creer en Dios. Puedo darte millones de razones por las cuales creo que Dios es la mejor explicación para nuestro mundo. ¿Por qué Dios es la mejor explicación como una causa incausada para la existencia de valores morales objetivos, para la existencia del ajuste fino a nuestro universo? Te puedo hablar de las profecías de la Biblia, cómo se han cumplido, cómo los reinos de esta tierra han sido predichos desde hace muchísimos años antes, cómo la Biblia ha sido diametralmente clara al predecir la venida del Mesías. Pero también te puedo decir cómo tengo no solamente evidencia de esta manera, sino que evidencia cómo Dios ha cambiado mi carácter, me ha hecho una persona nueva y me ha hecho cambiar cosas que de ninguna otra forma nadie más habría podido hacer. Como en los momentos de mayor necesidad he visto la mano de Dios en cosas grandes y pequeñas. Como al estudiar la Biblia siento que no es un libro que solamente le habla al mundo, sino que le habla a mí, a Cristóbal. Me habla exactamente lo que yo necesito y así puedo encontrar evidencia subjetiva y objetiva de que Dios puede darme evidencia razonable para creer en Él. Yo tengo fe. Yo tengo creencia, yo tengo lealtad razonable de que Dios existe y que Dios es mi Padre y mi compañero. Y solamente para terminar, este versículo que tanto usamos, pero que quizás malentendemos tanto. Hebreos, capítulo 11. ¿Qué es la fe? Lo que siempre respondemos. Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y claro, si lo entendemos a lo largo de todo el contexto de lo que usaban las personas, incluso los griegos, entendemos que es la certeza de lo que se espera. ¿Y por qué tenemos certeza? Porque tenemos certeza en quién hemos creído, quién nos ha demostrado antes. Yo tengo fe en mi esposa, no tengo fe en una persona aleatoria. Si yo hablo de fe, tiene que hablar de cosas y seres o personas que yo conozco, en las cuales yo puedo depositar mi confianza. Dicho eso, lo que Pablo ha estado diciendo acá nunca ha querido ser una definición de fe, sino que lo que hace la fe. Un buen ejemplo de esto es también 1 Corintios 13, donde Pablo nos da una definición de amor, sino que dice lo que hace el amor. Él dice, el amor es sufrido, es benigno, todo lo espera, todo lo soporta. Y también en ese mismo contexto, él no da una definición de fe, sino que dice qué es lo que hace la fe. ¿Qué es lo que hace la fe? La fe es entonces la creencia razonable basado en la evidencia. La creencia, la certeza de lo que se espera, basado en lo que hemos visto antes. La convicción de que ahora, aunque no vemos, nosotros hemos recibido razones suficientes para, a pesar de que hoy no se vea, nosotros podemos ver. Considera los lirios del campo, que no hilan, pero vuestro Padre las viste de hermosura ropa, y un día son echadas al horno y quemadas. ¿Acaso no vales tú mucho más que ellas? Dios nos da evidencia en la naturaleza, en las ciencias, en todo lo que está a nuestro alrededor, en su palabra, incluso en la filosofía, en nuestras meditaciones, en nuestro caminar con Él, de que es razonable confiar en Él. ¿No has visto los pájaros, las aves de los cielos, que no siembran ni ciegan, y vuestro Padre las alimentan? ¿No vales tú mucho más que ellas, hombre y mujer de poca pistis? Si en esta ocasión Dios ha hablado a tu corazón, yo te digo, no lo endurezcas. Nos vemos en el próximo capítulo. Si este video te ayudó a tener más fe o a clarificar tus dudas acerca de la fe, ponle me gusta, comparte, escríbeme tus dudas y sigamos interactuando en Solo un Cristiano. Nos vemos en el próximo video. Chao.